Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de un tipo de desnutrición que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Se trata de la desnutrición calórico-proteica, que pensaréis, es imposible. ¿Cómo va a ocurrir esto? Por ejemplo, en países industrializados en los que tenemos a nuestra disposición todo tipo de alimentos. La desnutrición calórico-proteica, que este es el nombre que recibe, muchas veces la asociamos a países menos desarrollados en los que hay falta de aporte de alimentos o de variedad, porque en realidad, aunque se llame calórico-proteica, realmente no siempre está asociada al descenso en el consumo de proteínas, sino que este tipo de desnutrición está asociada al descenso del consumo de alimentos en general, es decir, a comer poco. Es verdad que a veces aparece asociado a comer poco variado también, pero generalmente es algo que puede ocurrir cuando se come demasiado poco. Y aquí estaréis pensando, oh, yo todo el día dieta, todo el día régimen. Bueno, vamos a ver realmente a qué me refiero con eso de comer poco y cuáles pueden ser los riesgos, porque en algunos casos esta desnutrición calórico-proteica puede aparecer de manera repentina. Por ejemplo, en personas que la más clásica, aunque no es la más habitual evidentemente, cuando existe por ejemplo una huelga de hambre, que se deja de comer y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues déficits nutricionales tanto en el aporte de energía como en el aporte de nutrientes esenciales. Mi cuerpo tiene recursos para mantenerse con vida perfectamente durante una buena temporada. Pero ¿qué ocurre? Que se van produciendo daños en algunos órganos y en algunas funciones de mi cuerpo ante la falta de algunos nutrientes. Y esto sería, vamos a decir, un proceso gradual. ¿Qué ocurre? Que cuando la inanición, la falta de consumo de alimentos es severa, ese proceso ya no es tan gradual. Es decir, ¿cuánto tiempo aguanta nuestro cuerpo con ingesta cero de alimentos? Bueno, pues la verdad es que no es un tiempo muy largo antes de que se produzcan, como os digo, desequilibrios electrolíticos, problema en el funcionamiento de algunos órganos. Podríamos decir que es alrededor de un mes, más o menos. Depende, claro, de las reservas de cada persona. En otros casos, esa desnutrición calórico-proteica puede ser gradual, es decir, ocurrir a lo largo del tiempo sin que sea apenas perceptible y puede transcurrir muchísimo tiempo antes de que se produzcan problemas de salud. Esto es algo, por ejemplo, habitual en los adultos mayores, especialmente cuando viven solos o cuando están institucionalizados, es decir, muchas veces es voluntario porque hay una disminución del apetito, de las ganas de comer, y otras veces pues porque no preparan la comida, no hacen la compra de manera adecuada, tienen dificultades, igual en algunos casos también, para ser perfectamente autónomos. Y en estos casos el transcurso de esa desnutrición podríamos decir que es más gradual, a lo largo de un tiempo más largo. Cuando la desnutrición calórico-proteica aparece por un descenso de la ingesta, se denomina primaria, pero también podría aparecer por la ingesta de fármacos o de algunas enfermedades que impidan la absorción adecuada de los nutrientes a largo plazo. ¿Cuáles son los síntomas o cómo podemos notar que tenemos desnutrición calórico-proteica? Uno de los síntomas suele ser la pérdida de masa muscular. Si no obtenemos suficientes nutrientes, nuestro cuerpo va a coger
de donde necesite. Y la pérdida de masa muscular pues suele ser algo bastante evidente, porque la vemos fácilmente, es muy visible. Además, podríamos tener pérdida de pelo, malformación o déficit en la formación de las uñas, por ejemplo, deformidades en las uñas, manchas o aparición de algunas señales que también son muy evidentes porque las estamos viendo fácilmente. Problemas en la piel. Pensar que la piel, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, está en renovación constante. Si mi cuerpo no tiene nutrientes para renovar esas células día a día, ¿qué ocurre? Que el aspecto de la piel empeora muchísimo, pueden aparecer queratinización, es decir, que esa piel muerta se mantenga o esas células se mantengan durante más tiempo porque no hay renovación. También evidentemente se acaba produciendo una pérdida de grasa corporal, que es también la pérdida de peso, evidentemente empieza a ser evidente, pero esto al cabo de un tiempo un poquito más largo. Para cuando es evidente la pérdida de peso, ya se han producido otros problemas de salud. En algunos casos se produce edema, es decir, retención de líquidos, y sin embargo en otros casos no, o sea que no podríamos decir que es un síntoma súper característico, simplemente pues en algunos casos. Y esto es muy evidente, por ejemplo, en el caso de los países del tercer mundo, en los niños que tienen una baja ingesta, que tienen ese vientre abultado, a pesar de estar delgadísimos, tienen un vientre muy abultado, que seguro que nos llama muchas veces la atención. Evidentemente es algo asociado a ese desequilibrio electrolítico y no a una acumulación de grasa a nivel visceral. Y os he dicho al principio que nos puede afectar a cualquiera de nosotros esta desnutrición calórico-proteica, pero se ha hablado de casos concretos. Vamos a ver en qué otros casos nos podemos ver afectados. Por ejemplo, en casos de anorexia. Es un trastorno de la conducta alimentaria que limita la ingesta de alimentos o que incluso, por ejemplo, en casos de bulimia, también provocan pues medidas compensatorias, es decir, cualquier trastorno de la conducta alimentaria que implique reducción de la ingesta o de la absorción de lo que se come podría ser un factor de riesgo para tener una desnutrición calórico-proteica. Personas, y aquí esto, igual me meto en camisas de 11 varas, pero el ayuno voluntario también podría ser un riesgo para desarrollar desnutrición calórico-proteica. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de ayunos prolongados. El ayuno intermitente no nos va a provocar este tipo de problemas, pero ayunos prolongados en los que las ventanas de alimentación o los periodos de alimentación no están perfectamente planificados para que nos proporcionen todos esos nutrientes esenciales, es decir, requiere mucha planificación y un buen asesoramiento. Además, podríamos tener, por ejemplo, desnutrición calórico-proteica en personas que estén enfermas, por ejemplo, y que no tengan una adecuada ingesta de alimentos, que por ejemplo se mantengan durante un periodo muy largo de tiempo con alimentación intravenosa, que sí es verdad que nos proporciona lo principal, pero a veces no está completo, hay que complementar con otros nutrientes. Por eso muchas veces, si no hay posibilidad de ingesta a través de la boca, pues se ponen sondas nasogástricas para poder proporcionar la mayor variedad posible de nutrientes. Es importante que sepamos cómo hacer la realimentación, porque una vez que nosotros hemos limitado la ingesta de alimentos, en nuestro cuerpo tienen lugar adaptaciones para mantenernos con vida y por lo tanto, si yo de repente me pego un atracón,
a veces puedo tener un efecto secundario desagradable, que sería un desequilibrio electrolítico enorme que podría afectar al funcionamiento de mi sistema cardiovascular, es decir, afectar a lo que realmente me está manteniendo con vida. Así que también deberíamos hacerlo paulatinamente. En casos graves de desnutrición calórico-proteica, primero habría que reponer líquidos y electrolitos de manera controlada, de forma intravenosa. Es evidente que lo tiene que hacer, por supuesto, un médico, y después podríamos volver a retomar la ingesta de alimentos en pequeñitas cantidades y aumentando progresivamente. Y evidentemente, no os lo he citado, lo he guardado para el final, pero aquellas personas que están continuamente haciendo dietas muy restrictivas, es decir, comiendo menos de lo que realmente su cuerpo necesita, ¿qué ocurre? Que evidentemente su metabolismo se va adaptando y cada vez hay más dificultad para perder peso, vuelvo a hacer más restricción, mi cuerpo se vuelve a adaptar y tengo otra vez esa dificultad para perder peso. Eso podría ser uno de los primeros síntomas de desnutrición también calórico-proteica. Por lo tanto, ese tipo de dietas restrictivas, cada vez más restrictivas, porque si no, aumento de peso, nos ponen en riesgo también para sufrir problemas mayores de salud. Así que vamos a intentar realizar otras técnicas, otras estrategias para mejorar la pérdida de peso y poder alimentarnos de manera adecuada. Así que espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.